Buen día, compañeros y profesor. El grupo de esta exposición se encuentra compuesto por Sergio Riaño y Jesús Romero, quien les habla. Bueno, la exposición que nos correspondió fue StatCom, que sus siglas significan Static Synchronous Compensator, que en español traduce compensador estático síncrono. Básicamente es un control continuo de la potencia reactiva en rangos capacitivos e inductivos. Bueno, los convertidores STATCOM están diseñados para aplicaciones donde se necesita un control de la potencia reactiva para cumplir con los requisitos del Código Nacional, donde la tensión debe regularse para la estabilidad de la red eléctrica. Pues básicamente esto se controla, esta potencia reactiva se controla basada en un Voltage Source Converters, que es un VSC, que más adelante lo vamos a estar estudiando de una mejor manera. Y siguiendo con qué es un STATCOM, pues básicamente es un dispositivo conectado a la red basado en un Voltage Source Converter VSC, como les venía diciendo, pues que es capaz de actuar como una carga o como un generador de potencia reactiva, permitiendo un control constante pues del sistema. Los VSC contienen dos elementos principales. En primer lugar está la electrónica de potencia por medio de semiconductores IGBT y pues posee una configuración de topología trinivel para soluciones de media tensión. Por otro lado está la etapa compuesta por condensadores de gran capacidad. Los convertidores de fuente de voltaje VCC actúa como una fuente de voltaje variable, la cual pues va a estar en operación actual en el límite del convertidor. Pues el VSC se convierte en una corriente constante como si fuese una fuente. Así como se puede observar pues en la pantalla, podemos observar un VSC que se encuentra conectado pues a un transformador. El transformador se encuentra conectado pues al voltaje que viene del sistema, luego pasa a un voltaje secundario, voltaje prima del sistema, que se encuentra conectado pues a un reactor o a una reactancia, y por último va a estar conectado al VSC o al Voltage Source Converter. Ahora pues vamos a estudiar cómo se encuentra compuesto un STATCOM por partes, cómo se encuentran las partes de un STATCOM. En primer lugar pues podemos ahí observar en pantalla, en la parte del número 1 se puede observar el VSC, que es la sala de la válvula. También podemos observar en la parte en donde se encuentra el número 2 se encuentra la sala de control y protección, ya que un STATCOM debe requerir de una sala de control y protección. En la sala 3 podemos observar también la sala de bombas. En la parte 4 podemos observar pues el reactor que se encuentra conectado también al sistema, como se observaba anteriormente. Debe haber una inductancia en el sistema. Primero viene el transformador, como se observa en la parte del número 6, luego llega la inductancia, que es la 4, y luego llega ahí sí al STATCOM. En la parte 5 podemos observar a los radiadores, y pues esas serían las partes que se compone un STATCOM. Más adelante pues les voy a mostrar el diagrama como se ve a continuación en esta diapositiva. Y bueno, pues ya siguiendo cómo se encuentra compuesto un STATCOM, en esta parte podemos observar un diagrama de bloques de un STATCOM diseñado pues para una compensación de voltaje, el cual pues se encuentra conectado, baja de una línea a un transformador Y delta, el cual también se encuentra conectada, esa parte se encuentra conectada o parametrizada por medio de mediciones. Posterior a eso pues se puede observar también una línea de inductores, y también se encuentra de cierto modo el filtro que va a pasar a un puente, y en este puente se encuentra conectado el STATCOM. También se puede observar dónde se encuentra conectada la carga y pues también toda la respectiva conexión que debe tener un STATCOM al momento de implementarse.
Pasando ya al funcionamiento de un STATCOM, el STATCOM pues posee un modo de operación capacitivo y un modo de operación inductivo. En el modo de operación capacitivo, el STATCOM tiene como función pues operar como un condensador cuya reactancia capacitiva es variable. Y pues en modo de operación inductivo tiene como función pues funcionar como una inductancia inductiva variable. Pues se observa en las gráficas el voltaje con respecto al tiempo y pues se observa el voltaje de generación y el voltaje del STATCOM. Entonces hay como, o sea, para la parte del modo operación capacitivo se busca de que, digamos, el voltaje aumente si esto se requiere, y en la parte del modo operación inductivo el voltaje disminuya dependiendo pues de cómo se desee implementar. Bueno, ya conociendo cómo funciona un STATCOM, básicamente pues cómo se conecta a la línea, qué función tiene para la línea, porque pues la función principal es de que pueda alcanzar pues la capacidad de voltaje requerida para esa línea por medio de potencia reactiva. Entonces, pues aquí podemos observar en esta parte las topologías de un STATCOM. Existe la topología de solución compacta, que nos dice que pues se compone únicamente un convertidor de electrónica de potencia que funcionará inyectando o absorbiendo potencia reactiva a la red. Además de controlar el flujo de potencia reactiva intercambiando con la red, la misma solución, sin necesidad de componentes adicionales, es capaz de aportar las funcionalidades de control avanzadas que se describen. Entonces podemos observar también de forma gráfica cómo va a operar este sistema en función de, bueno, en funcionamiento inductivo y pues en funcionamiento reactivo. Entonces ahí se puede observar cómo se encuentra también compuesto un VSC y su gráfica correspondiente a la solución compacta. Otra de las topologías son las soluciones híbridas, que pues además de tener un convertidor de potencia STATCOM, incluye bancos de condensadores y reactancias, los cuales permiten pues aumentar la capacidad o el rango de potencia reactiva que se necesite aportar a la red. Las variaciones dinámicas de potencia reactivas son controladas por el convertidor de electrónica de potencia, y pues este tipo de soluciones son habituales en aplicaciones donde las necesidades de compensación reactiva presenten una tendencia hacia valores capacitivos o inductivos. Como podemos observar en pantalla, tenemos dos diagramas diferentes, en el cual pues uno de ellos se consta de TSR y TSC. En TSR pues se observa pues que viene conectado a la inductancia, y el TSC a una capacitancia. Estos se encuentran pues también conectados, la inductancia y la capacitancia, a un circuito de tiristores. En la parte de STATCOM híbrido, pues todo se pone MSC o MSR. En MSC se conecta pues a un capacitor, y en MSR se conecta a una inductancia. Ya el circuito de Voltage Source Converter sería básicamente el mismo. Simplemente lo que aquí cambia pues es el punto donde se encuentran conectadas la capacitancia o la inductancia. Anteriormente, con lo dicho, pues aquí podemos observar las gráficas de las soluciones híbridas, en este caso pues para los MSC y los MSR, respectivamente pues para la solución que necesitemos utilizarlos. Estas serían las gráficas respectivas de cada uno de ellos, con respecto pues al funcionamiento que se comprometa, ya sea capacitivo o sea inductivo, dependiendo pues el tipo de potencia reactiva que se necesite aplicar al sistema. Ya en las configuraciones podemos observar que el STATCOM se puede conectar tanto a un transformador con un secundario, como se suele conectar habitualmente, y pues también con un transformador de doble secundario, que en este caso pues sería un transformador tridevanado, y este se encuentra pues los dos secundarios del tridevanado, que sería el secundario y el terciario, se encuentran conectados a un respectivo STATCOM.
Se puede decir pues que el diseño modular garantiza la continuidad del servicio, incluso en caso de falla de uno de los inversores de media tensión, ya que gracias a los interruptores de aislamiento incluidos en el convertidor se podría aislar del resto, permitiendo seguir en funcionamiento en condiciones de carga parcial, maximizando la disponibilidad del sistema, que es básicamente lo que buscamos siempre, de que no haya interrupción del sistema. La siguiente parte corresponde a las aplicaciones de los sistemas STATCOM. Sus principales aplicaciones están en la corrección de fenómenos asociados al consumo o aporte de energía reactiva o que puedan ser solucionados en base al consumo o aporte de energía reactiva, como lo pueden ser las depresiones de voltaje, los bajos voltajes, elevaciones de voltaje o en particular el fenómeno conocido como parpadeo o flicker. Estas particularidades se dan ya debido al diagrama fasorial de las máquinas sincrónicas y de los transformadores, ya que si variamos el factor de potencia de la carga, podemos variar la tensión en el secundario de estas máquinas. Entonces, si aumentamos o disminuimos el factor de potencia, vamos a aumentar o disminuir la tensión. Es por eso que estos sistemas son eficaces para el control de la tensión en los sistemas de distribución y transmisión de energía eléctrica. En particular, con el efecto Flicker, encontré un documento en el cual se centraban en el diseño de un sistema STATCOM para la corrección de los efectos producidos por un horno de arco eléctrico en un sistema de distribución local. Como podemos ver en el diagrama unifilar, tenemos conectado un horno de arco eléctrico a un punto independiente, un transformador independiente, pero este se conecta a un punto común, al cual se conecta la alimentación de la planta, que es una serie, y este se conecta de forma radial a un sistema en el cual se conectan otros usuarios. Entonces, la presencia del horno de arco eléctrico que podemos recordar es una máquina bastante grande. Se utiliza para aplicaciones industriales de fundición de metales, en este caso acero. Su funcionamiento se divide en varios ciclos. El primero es el comienzo de la fundición, cuando los electrodos van bajando y se empiezan a cortocircuitar. En este periodo se producen los arcos eléctricos de manera más agresiva y más errática, ya que se producen y se extinguen con demasiada frecuencia, como lo podemos ver en la figura 11. En la línea azul vemos el comportamiento de la tensión, el valor RMS de la tensión en la barra de conexión, en la cual está conectado tanto la acería como el horno de arco eléctrico. Entonces podemos ver que primero siempre se encuentra por debajo del 1 por unidad y se encuentra oscilando de manera bastante agresiva. Aunque tenga un punto de conexión, un transformador único para su funcionamiento, sigue afectando la tensión en la barra. Entonces se conectó un sistema STATCOM que fue diseñado en el trabajo que está en la referencia número 4 y podemos observar la línea roja por comparación. La tensión, aunque sigue variando, ya que este fenómeno no puede eliminarse del todo utilizando esta solución, la variación es demasiado pequeña por comparación a las variaciones de tensión en las líneas azul. Podemos ver que varía aproximadamente entre el 0,99 por unidad y el 0,97 podría decirse por unidad. Son en realidad variaciones de tensión bastante bajas por comparación a las demás. Y en la figura 12 podemos observar el periodo estacionario, por llamarlo así, en el cual los electrodos ya se encuentran abajo y los arcos eléctricos no se producen y se extinguen de forma tan errática como al principio. Lo podemos observar en la línea azul, que también representa el comportamiento de la tensión en la barra sin el sistema STATCOM. Podemos observar que sigue teniendo variaciones bruscas de tensión y al momento de conectar el sistema STATCOM, estas variaciones se hacen mucho menos notorias y podemos llegar hasta la tensión superior al valor de 1 por unidad, dado que el sistema STATCOM puede tanto disminuir como aumentar la tensión en un punto. Entonces, su funcionamiento es bastante más rápido que otros sistemas de compensación estática, como lo son los SVCs. Es por eso que se selecciona para este tipo de aplicación la corrección de este fenómeno, que hay que estar sensando en tiempo real, aunque tenga un retardo en función de sus características, dada su naturaleza, funciona con electrónica de potencia y con elementos acumuladores de energía, como lo son las bobinas y los condensadores, tiene una constante de retraso. Es por eso que no podemos trabajar en tiempo real, pero sí en un periodo de tiempo bastante corto.
Lo podemos observar en las hojas de características de, de estos equipos. A continuación, un corto video acerca de una aplicación puntual en un sistema de transmisión de un sistema STATCOM de ABB en una planta de Chile, en la capital chilena. A partir de enero de 2011 entró en funcionamiento el sistema de compensación de reactivos que ABB suministró a Transelec para elevar la capacidad de transmisión en la región metropolitana. Dentro de la tecnología que permite la operación de este sistema se encuentra el STATCOM de ABB, único en su tipo y hasta ahora el más grande del mundo, ubicado en la subestación de Cerro Navia en la comuna del mismo nombre en Santiago. El propósito que se persigue con este equipo, que es único en Chile y además es único en el mundo en este tamaño y en este tipo de aplicación para empresas de transmisión y distribución, tiene como propósito aumentar la capacidad de transmisión de potencia activa de las líneas, lo que va a permitir al sistema evacuar una mayor capacidad de potencia activa desde las centrales generadoras hacia la región metropolitana. Además del STATCOM de Cerro Navia, el sistema de compensación de reactivos está compuesto por un banco de condensadores y un sistema de compensación estático de reactivos OSET instalados en la subestación Polpaico. Estos equipos funcionan en conjunto para poder inyectar o absorber del sistema energía reactiva. Entonces, cuando el STATCOM necesita mayor capacidad, se va inyectando el SER y se le pide al banco que se conecte al sistema también. Entonces los tres funcionan como un conjunto. Si queremos seguir el ritmo del crecimiento económico y el crecimiento de la demanda eléctrica, lo más probable es que vamos a tener que instalar equipos similares para poder tener las capacidades necesarias para la transmisión de energía que nuestro desarrollo va a requerir en el corto plazo. Continuando con la siguiente parte que corresponde a los costos de estos equipos a nivel industrial, viene el primero. El primer equipo que consulté en la fuente Alibaba, una página de ventas en internet, fue un sistema relativamente pequeño, es un sistema STATCOM. Tiene pocas características, tiene un precio aproximado de $300. Tiene una capacidad de 100 kilovoltiamperios reactivos, dado que es un equipo que se dedica al consumo y la generación de energía reactiva. Es bastante pequeño por comparación a otros, como los podemos observar en plantas de generación, en plantas de fundición donde hay hornos de arco eléctrico para disminuir el efecto flicker en distintos otros elementos, líneas de transmisión, subestaciones y demás. La siguiente ya es una unidad de STATCOM más grande, más robusta. Tiene un precio aproximado de entre $8,000 a $30,000. Es bastante más grande. Tiene una capacidad de entre 1 hasta 50 megavoltiamperios reactivos en función del precio. Y funciona una tensión nominal de 35 kilovoltios. Está diseñado para un sistema de distribución o de subtransmisión. Aquí tenemos sus características, en la cual podemos destacar, pues, primero su tensión, que puede funcionar a una frecuencia entre 50 Hz o de 60 Hz. Su conexión es trifásica y su funcionamiento puede ser una compensación trifásica o una compensación monofásica, lo cual es bastante versátil e interesante. Su tiempo de respuesta es menor a 5 milisegundos, lo cual es menor a un ciclo de tensión en una onda de 60 Hz. Podemos observar que estos equipos son bastante rápidos por comparación a la conmutación manual o a contactores de elementos como lo pueden ser bancos de condensadores fijos, que pueden tener pasos de condensadores. Este equipo es mucho más rápido en reacción. Su sistema de control puede ser local o remoto y tiene distintos protocolos de comunicación que facilitan su operación rápida. Conclusiones. Los sistemas STATCOM son bastante útiles para
sistemas en los cuales se requiera un control preciso de la energía reactiva en tiempo real, como lo pueden ser tanto líneas de transmisión, sistemas de distribución, subestaciones, los cuales se tenga conexión y desconexión de cargas significativas y no son controladas. Por ejemplo, en una subestación de distribución local, el control de la conexión y la desconexión de cargas no es sencillo. Entonces, sabemos que la conexión y la desconexión de cargas es una de las principales fuentes de variaciones en la tensión de una red. Puede aumentarla como puede disminuirla en función del tipo de carga. Es por eso que estos sistemas son bastante útiles para mantener estable el nivel de tensión en sistemas de media tensión o en sistemas de alta tensión. Pueden ayudar a mitigar eventos bastante erráticos, como lo pueden ser fallas cortas, caídas de tensión, que generalmente se deben a fallas, las típicas fallas de línea tierra, el efecto, la apertura de un reconectador, elementos similares, eh, u otros eventos bastante erráticos como es el efecto flicker, que es un efecto difícil de controlar porque sus principales fuentes son bastante grandes, son cargas bastante significativas, como lo son los hornos de arco eléctrico o las soldaduras industriales. Por lo general son cargas bastante grandes y van a tener un efecto significativo en la red de distribución que llegue a alimentarlos, requiriendo aumentar los costos para hacer esta red mucho más robusta o implementar sistemas como lo puede ser un sistema STATCOM, que es una buena alternativa. Posee una limitada capacidad de aporte o de consumo de reactivos por sí mismo. Sin embargo, gracias a un diseño modular y a capacidades de expansión, estos sistemas que son creados a la medida, ya para aplicaciones bastante grandes, aplicaciones industriales, al igual que transformadores y otros equipos, se diseñan a medida. Se cotiza con una empresa y se realiza un diseño y una implementación de acuerdo a las necesidades propias de la aplicación. Estos sistemas están predispuestos a expandirse. Pueden conectarse a bancos de condensadores o a bancos de reactores que podrían estar funcionando de manera manual, de manera no automática. Pueden ser agregados a un sistema STATCOM para mejorar su control y manejar su eficiencia. Los sistemas STATCOM ayudan bastante a la eficiencia del transporte de la energía en sistemas de distribución y en sistemas de transmisión. Es una característica bastante importante de estos sistemas. La bibliografía, muchas gracias.